Doctor, yo le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo a todos. Sí, ya la gente aplicada desde temprano mandó sus preguntas y entonces probablemente aquí se vayan a quedar algunas preguntas sin contestar en el chat si surgen a último momento, pero pues bueno, ya tenemos una lista ahí de preguntas que nos hicieron y vamos a irlas contestando todas y más las que surjan. Ya saben que hacemos todo lo posible. Exactamente, ya vi que hay algunos que están todavía mandando en Twitter y empezaron aquí en, en Facebook y en YouTube. Doctor, bueno, creo que es quizás hasta un poco obligado, vamos a llamarle, entrar con el tema de la vacuna Janssen, porque ha sido uno de los temas que fue tendencia, hubo mucha preocupación por parte de muchas personas y viene la pregunta de Alan Mexia, creo que queda a la perfección. Doctor Frisby, ¿qué hay de cierto que hay un vínculo entre la vacuna Janssen y el síndrome de Guillain-Barré, que hasta 3 veces más de probabilidades? Bueno, esa pregunta, parafraseando a un doctor conocido por ustedes, qué bueno que me la hacen, es muy buena pregunta y la voy a responder nuevamente. Vamos a hablar muy brevemente del síndrome de Guillain-Barré. Es un síndrome muy interesante, muy interesante. Es un síndrome de daño al sistema nervioso, principalmente nervios periféricos. Recuerden, el sistema, muy fácil esto, el sistema nervioso central es el cerebro y lo que le llaman la espina dorsal, la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico son todos los cables que tenemos, todos los nervios que tenemos en todo el cuerpo. Entonces, el Guillain-Barré es del sistema nervioso periférico principalmente y a veces ataca las raíces nerviosas de la columna y esos son los pacientes a los que ataca ahí, son los pacientes que difícilmente recuperan la capacidad de volver a caminar. Esta es una enfermedad autoinmune. Esto es muy importante que lo entiendan las personas. No está causado por la vacuna, está causado por la reacción inmunológica de una persona a algo. Lo más frecuente que sea ese algo son infecciones virales, virus de la influenza, citomegalovirus, un virus que se llama virus de Epstein-Barr, el virus del Zika, la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis E, VIH. Hay algunas veces que hay pacientes que tienen neumonías por algo que se llama micoplasma, que es parecido a la clamidia y todo este tipo de infecciones. Hay pacientes que presentan Guillain-Barré después de un accidente. Y también hay pacientes que presentan Guillain-Barré por COVID-19. La frecuencia del Guillain-Barré es de un caso por cada 50 a 90 mil personas. Como siempre nos estamos infectando con infecciones virales, bueno, pues es muy frecuente, de un caso por cada 50,000 o un caso por cada 90,000 personas. ¿Qué tan frecuente es posible? Es posible que se relacione con la vacuna de Johnson y Johnson porque todavía no es concluyente la información. Porque si se fijan, no sabemos si es por COVID, si es por la vacuna, si es porque el paciente ya está infectado con COVID cuando se vacunó, no lo sabemos todavía, se está investigando. Pero los casos que se han relacionado con la vacuna de Janssen, que es la de Johnson y Johnson, y los casos de Guillain-Barré, son de un caso por cada 1,000,000 de personas vacunadas. En la población en general, lo repito, es un caso entre 50 y 90 mil pacientes o personas. Y cuando se relaciona con la vacuna es de un caso por cada 1,000,000 de personas vacunadas. Entonces, no es más frecuente que cuando se aplica la vacuna. No es más frecuente que cuando se aplica la vacuna. ¿De acuerdo? ¿Ya está claro ese punto? Entonces, es probable que se relacione. Y hay algunas vacunas que se relacionan con síndrome de Guillain-Barré, como la vacuna de la influenza, por ejemplo. Es una que se relaciona, pero es todavía más rara que con la vacuna de Johnson, si llegara a ser cierto esto. El síndrome de Guillain-Barré es muy sencillo entenderlo. Les digo, es una reacción autoinmune, es decir, nuestro sistema inmunológico ataca las estructuras nerviosas de nuestro cuerpo. Los nervios tienen una estructura muy similar a los cables de la luz de su casa. Un cable de la luz tiene el alambre por dentro y tiene la cubierta de plástico por fuera para aislarlo y así se conduce eficientemente y en la dirección y la intensidad correcta al impulso. Bueno, la enfermedad autoinmune de Guillain-Barré, que se llama una neuropatía ascendente porque habitualmente empieza en los miembros inferiores, es decir, en las piernas y va subiendo, es que se pelan los cables.
se dan rompiendo el plastiquito que cubre los cables y entonces las señales se pierden y se hacen difusas. Entonces los pacientes tienen dolores, sensaciones de piquetes y pierden la sensación, dejan de tener el movimiento. Y fíjense una cosa, esto tiene características incluso étnicas, porque la forma periférica, es decir, la forma axonal, los axones son los cables distales, no están en el centro de las neuronas. La forma axonal, sensitiva y motora, es decir, que dejamos de sentir o dejamos de movernos, es más frecuente en personas de China, de Japón y de Latinoamérica. Y la forma diferente, la forma desmielinizante que presenta, se llama polirradiculopatía, es decir, muchos nervios y pueden incluir el sistema nervioso central, es decir, la espina dorsal, lo pueden incluir. Esa forma se presenta en el resto de la población, incluso es más frecuente aquí en Estados Unidos en gente de raza blanca, pero la forma axonal, la forma periférica lejana, es mucho más frecuente en personas latinoamericanas, de Japón o de China. Entonces, que es más leve esa forma, porque esa forma, como no llega a la espina dorsal, es bastante poco frecuente o menos frecuente que los pacientes queden con una secuela para el movimiento o para la sensibilidad. Entonces ya aclaramos qué es eso de Guillain-Barré. Espero lo haya notado en su cuaderno y le expliquen a la gente que tenga dudas. Y compártanlo, por favor. Yo se los pido encarecidamente, compártanlo para que cada vez más personas se vayan informando. Si no estuvo clara la explicación, lo volvemos a explicar y me lo vuelven a preguntar. Con mucho gusto. Para eso estamos en este bonito espacio. Ahora, doctor, en este momento es tendencia y lleva siendo tendencia ya un rato en redes sociales el hashtag tercera ola. ¿Cuál es la diferencia de esta tercera ola con las pasadas olas que hemos tenido particularmente en México? Mira, 2 puntos aquí. En primer lugar, es diferente porque la prevalencia, es decir, la frecuencia de las personas que van a tener enfermedad grave y van a morir es menor, porque ya se vacunó la población que era vulnerable a tener enfermedad grave y a morir. Sin embargo, vamos a empezar a ver muchos casos en gente joven, porque son las personas que no están vacunadas y hay personas que pues están confiando y están saliendo a la calle, lo vemos, la gente se va a los restaurantes a tomar cerveza, a los conciertos, y esa gente pues habitualmente es gente joven no vacunada. Y lo triste de esto son las secuelas, porque como no los preguntaban temprano, las personas que se infectan y se enferman de manera muy leve, pensamos que no iban a tener secuelas graves, pensamos que no iban a tener consecuencias a largo plazo graves, pero hemos ido aprendiendo que como estas nuevas variantes, por ejemplo, la variante Delta, infecta a gente joven de manera importante, mucho más importante que las otras variantes, estamos viendo que ahora esos pacientes, aunque tengan enfermedad leve, quedan sin olfato, quedan sin gusto, se les cae el pelo, les da insomnio, tienen crisis de pánico, de ansiedad, pérdida de la memoria. Entonces, son pacientes que están teniendo secuelas importantes. Es por eso que, bueno, pues hay que seguir cuidándose, pero es algo que estamos aprendiendo. Aquí, doctor, de hecho, una de las preguntas que nos hacían en Twitter era esa. Holden Rocamur pregunta, si una persona ya está inmune por vacunación, pero se infecta y tiene síntomas, aunque sean menores, ¿puede tener secuelas tipo pérdida de cabello, cefaleas, fatiga crónica, etcétera? Así es, así es. Entonces, por eso hay que seguirse cuidando. Las personas que no están vacunadas, cuídense mucho, y las personas que están vacunadas, bueno, pues abusados, porque pueden tener todavía secuelas, ¿no? ¿Y de qué va a depender muchas veces que tengan más secuelas o que sea más agresivo? Depende de la carga viral. Depende de qué tanta carga viral vayan a tener y con cómo van a tener mayor carga viral. Pues si salen a un lugar expuesto donde hay muchas personas y no traen cubrebocas y hay 7 personas a su alrededor que están infectadas de COVID y les comparten los virus, ¿no? Entonces, es muy importante el nivel de carga viral que tengamos en la nariz y en la boca, porque eso es el sitio inicial por donde entra. Recuerden, el virus está en el aire, no está en las superficies. Eso ya está demostrado. Puede encontrarse en las superficies, pero no hay un solo caso de una persona que se haya infectado de COVID y haya enfermado porque tocó una superficie infectada. Entonces, necesitaría una persona con COVID escupir en una mesa
y que llegara otro y lamiera lo que escupió. Eso, o sea, así de burdo tendría que ser para que se infectara. Entonces se transmite a través del aire, principalmente COVID. Y es por eso que hoy salió una doctora, la doctora Perelman, puso un tweet de un spray nasal que tiene óxido nítrico